Son 4:51 de la tarde cuando estamos grabando en este video. Este video vamos a cubrir básicamente los eventos más recientes de lo que ha ocurrido en torno a la conflictividad en Irán desde el 28 de febrero a la fecha, yendo no necesariamente en orden cronológico, sino priorizando algunos de los incidentes y cómo se vienen desarrollando los mismos. Una cuestión central a tener en cuenta es que en este momento el tráfico por el estrecho de Hormuz es casi nulo. Hemos visto un decrecimiento muy drástico del tráfico en el estrecho desde el 28 al día de hoy. Sobre todo el tráfico que estaba saliendo del estrecho, que fue el que se apuró en tratar de salir para lograr hacer esos envíos finales. Lo que significa que hay una reducción más o menos del 30% del comercio mundial de petróleo y gas que sale de esa región. A esto tenemos que también entenderlo en el marco de cómo se ve interrumpida la producción de gas y de petróleo en la zona. Qatar Energy, por ejemplo, fue la que ayer anunció de que cesaba su producción o su extracción de gas de dos de sus principales plantas. Esto significa una reducción en aproximadamente 18 al 20% del suministro global de gas. Y entendiendo que también la pausa en la exportación de crudo de Irán implica aproximadamente una reducción del 18% de lo que viene consumiendo diariamente China. Y este es el primer punto que deberíamos también estar abarcando, ya desde la perspectiva más geopolítica amplia y entendiendo este conflicto sobre todo como una disputa entre los Estados Unidos y China, no solo una guerra a nivel regional. Estados Unidos, de forma similar a lo que hizo con Venezuela, está apuntando a corroer las capacidades, el entramado internacional que tiene China, pensando no en el día de mañana, no dentro de 5 años, sino más bien pensando más a largo plazo, a unos 20 años, que es cuando Estados Unidos estima que China puede empezar a acercarse y equipararse militarmente con las capacidades militares actuales norteamericanas. Recordemos que Estados Unidos es el único país que tiene capacidad real de proyectar sus fuerzas militares en cualquier parte del mundo. Ningún otro país tiene esa capacidad. Es la única armada de mar azul. China viene creciendo muy rápidamente. Es más, China, cuando sumamos toda su capacidad de manufactura naviera, tiene 350 veces la capacidad de los Estados Unidos. Incluye eso el sector civil. Pero es un sector civil que además construye bajo parámetros militares. Entonces, lo que Estados Unidos está viendo es que esa flota crece muy rápidamente, esas capacidades crecen rápidamente, en un momento los puede equiparar. Entonces, está buscando neutralizar algunos de los socios internacionales que permiten a China desarrollar capacidades al paso que lo están haciendo. Y parte tiene que ver con una neutralización de su suministro energético. Venezuela, con la deuda que tenía con China, seguía suministrando a China de petróleo bastante barato. Irán, por sus sanciones, era un caso similar. El otro muy importante es Rusia, y por eso tenemos que entender cómo la gestión de Trump lleva adelante las negociaciones entre Rusia y Zelensky, no tanto como favoritismo por alguno o por el otro, como se le suele atribuir. Un día dicen que está en modo pro-ucraniano y otro pro-ruso. En verdad, el principal interés que tiene la administración de Trump es que el conflicto termine y que con el fin del conflicto Rusia se pueda reinsertar dentro del sistema internacional, reinsertar en el mercado formal de petróleo y de esa manera dejar de vender petróleo barato sancionado a China a un costo muy menor. Entonces, esto los tenemos que entender todo como parte de un conflicto específicamente con China, en la cual Estados Unidos está acertando su dominio y está buscando controlar a estos socios que son hoy de valor estratégico. La contracara son los efectos a nivel global y regional. Una, lo que estábamos mencionando recién, gran parte del suministro hoy se ve paralizado. El Brent hoy subió hasta pasar los $80, había cerrado el viernes pasado en 72. No es el aumento que muchos de los analistas esperaban, que estaban hablando de un aumento inmediato de 10 a $15,
pero sí es sintomático sobre cómo el mercado está percibiendo la situación. El mismo mercado que viene hace tiempo apostando fuerte al oro y que mantiene un oro por encima de los $5.000. El mercado interpreta incertidumbre, y la incertidumbre muchas veces es peor que las malas noticias. Entonces, en ese contexto, Estados Unidos tiene que gestionar un clima internacional bastante complejo y después lidiar con sus socios, los socios europeos con los que viene confrontando por la disputa geopolítica con Rusia y con China, que se encuentran de cara a esta crisis con 30% de sus reservas de petróleo, lo que significa que ante la agudización de esta crisis se les va a hacer mucho más difícil poder responder, entendiendo de que su primera prioridad va a ser la normalización de la situación energética para poder encarar este desafío en el corto y mediano plazo. Ahora, algunos países europeos ya han tomado posturas muy claras sobre el conflicto. El más obvio a discutir hoy, en este momento, fue hace unas horas cuando Trump se refirió a España. España se rehusó a que se utilicen sus instalaciones militares para las operaciones contra Irán. Y Trump respondió contundentemente: no vamos a comercializar más con España. La represalia es rápida e inmediata. Más recientemente, Macron, Francia hicieron declaraciones sobre no apoyar la iniciativa militar americana en Irán. Pero ojo, han movilizado a su portaaviones, que estaba en el Báltico, hacia el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque sus instalaciones militares se han visto afectadas por los ataques de Irán y sus intereses en la región se han visto afectados por Irán, e incluso sus aviones de combate hoy en la región están operando para derribar drones y otros y proveer defensa antiaérea en general ante la amenaza iraní. Entonces se encuentran en un punto intermedio. No han sido tajantes como España, pero tienen intereses de por medio que los obligan a accionar sus capacidades militares. Inglaterra es otro no menor a tener en cuenta. Inglaterra marcó una diferencia. Dijo: nosotros estamos dispuestos a que nuestras instalaciones militares sean utilizadas para la operación contra Irán. Esto tiene que ver con la gestión del Medio Oriente, pero no nos olvidemos que la semana pasada parte de la disputa tenía que ver con la isla Diego García, donde Inglaterra no estaba del todo convencida de que sus instalaciones militares se usaran para esta operación contra Irán, y Estados Unidos fue tajante: las vamos a usar sí o sí. Otro actor clave que no podemos dejar fuera de esta colación es Israel. Muchos hablan de una campaña conjunta. En verdad estamos viendo dos campañas militares, una de Estados Unidos y otra de Israel. Las dos son complementarias, pero son independientes. Cada uno tiene sus objetivos, y esto es importante entenderlo porque el objetivo de Estados Unidos, insisto, no es regional, sino más bien tiene un enfoque global de su disputa con China. Ahora, los objetivos de Israel son regionales y sobre todo son existenciales. O sea, la percepción de Irán como un enemigo que puede vulnerar la propia existencia del Estado israelí y de su pueblo, pone a Israel en una posición dispuestos a emplear la fuerza para neutralizar esa amenaza. Entonces, no es lo mismo, no implica lo mismo política y estratégicamente para Israel el conflicto que para los Estados Unidos. Y por eso vemos que operan de forma conjunta, comparten ciertos objetivos, pero el objetivo estratégico, el objetivo político es el que difiere entre los dos. Ahora, Israel se ha vuelto clave en toda esta campaña para neutralizar capacidades militares que tiene Irán. Propio Trump lo dijo hoy, que venían avanzando sobre una diversidad de objetivos, sobre todo los sistemas misilísticos en términos muy amplios. Eso puede incluir tanto los sistemas de defensa antiaérea, pero más importante aún la capacidad de respuesta de Irán, misiles balísticos, cruceros y drones. Siguiente prioridad, la destrucción de la capacidad de fabricación de esos sistemas de armas. Entonces Estados Unidos e Israel vienen haciendo un fuerte énfasis sobre destruir los misiles en sí y los lanzadores, pero también necesitan cortar el chorro, necesitan destruir las fábricas donde se produce todo este armamento. Esa es la nueva etapa de esta campaña. Se empieza a filtrar también información sobre cómo se puede ver el futuro inmediato de Irán, porque claro, esta campaña ha estado acompañada de un elemento de decapitación en Irán. Recordemos que el Ayatollah fue el primero en morir. 30 misiles impactaron contra sus instalaciones en el primer día de la guerra. Se han matado más de 40 comandantes de las fuerzas revolucionarias y también las fuerzas armadas. Ministros, todas figuras de relevancia en el proceso de toma de decisión militar han sido neutralizados poco a poco.
Pero ese proceso de toma de decisión militar también es clave en las instancias de represión interna y sustento del régimen. Por ende, se están gestando condiciones para que en algún momento se pueda dar algún cambio de régimen. ¿Con qué características? No queda del todo claro. Pero Estados Unidos ya empieza a asomar los vínculos con ciertos sectores dentro de Irán e incluso ya empiezan a hacerse menciones sobre la posibilidad de armar a ciertos sectores opositores al régimen. Ahora, esto es importante por lo que significa armar estos sectores o por el mensaje que se le busca dar a las Fuerzas Armadas de la Guardia Revolucionaria. Recordemos que en Irán son dos estructuras separadas. Las Fuerzas Armadas se encargan del resguardo de la soberanía territorial de Irán. La Guardia Revolucionaria se encarga del resguardo de la revolución en sí. Por ende, la idea detrás de la creación de estas dos estructuras era control mutuo y evitar de que en algún momento el ejército, las Fuerzas Armadas se le puedan sublevar al régimen. Ahora, armar a la oposición pone al ejército en una disyuntiva en la cual se pueden ver forzados a combatir internamente contra una amenaza y forzarlos a un vínculo o una alianza de apoyo con la Guardia Revolucionaria. Habría que analizar, y esto vamos a ver cómo se va desarrollando, si justamente la intención no es resaltar esas diferencias entre las Fuerzas Armadas y la Guardia Revolucionaria en un momento que la Guardia Revolucionaria ya está bastante debilitada por las acciones de Estados Unidos e Israel, sobre todo contra su cúpula militar. En términos generales, la situación en que nos encontramos es esta. Mucha presión desde el mercado y del sistema financiero y comercial internacional, porque esto afecta directamente a una multiplicidad de países. Tensiones muy presentes también entre los países de la región, que muchos están viendo forzados a reaccionar militarmente a las incursiones o agresiones de Irán contra instalaciones norteamericanas, e incluso poco a poco los van arrastrando hacia ese conflicto. Una Europa que está tratando de medir cómo balancean su posible crisis energética y su necesidad de defender intereses en la región, y un Estados Unidos que está actuando, sí, en apoyo y en coordinación con sus socios a nivel regional, pero sobre todo en base a sus intereses a nivel global, pensando en su disputa con China a largo plazo.